Buenos días a todos, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Bueno, me presento, soy Gabriela Lippi, responsable de educación dentro de la unidad de integración a la comunidad del movimiento CREA. Les doy la bienvenida a nuestro tercer encuentro virtual de educación, pandemia, oportunidad para pensar la escuela, aprendizaje basado en logros, a cargo del profesor Ariel Rotondo. Quiero agradecer muy especialmente al grupo CREA de escuelas de la región sudeste de Los Fortines y a todos los miembros CREA que junto a docentes trabajaron en equipo y propusieron esta charla abierta y compartida para docentes de todo el país. Esta iniciativa de llevar adelante capacitaciones virtuales con foco en la educación y que impulsamos junto a los grupos CREA de escuelas, nace para brindar un espacio de encuentro y reflexión y quiero contarles que es producto también de las demandas de formación que tiene nuestra comunidad educativa en el contexto de aislamiento social. Un escenario que sin dudas nos abrió todo tipo de preguntas y que mediante estos ciclos de encuentro compartido intentamos ir haciendo camino al andar para ir encontrando las respuestas. También es un gesto para acompañarlos a transitar estos espacios, apoyarnos mutuamente con solidaridad, con compromiso y sobre todo, decimos nosotros, con una mirada cuidadosa hacia aquellos que no están accediendo al nuevo panorama de enseñanza y aprendizaje. Los invitamos entonces a pensar en clave colectiva junto a Ariel, la enseñanza en estas nuevas condiciones, la práctica docente hoy y cuáles son los nuevos caminos pedagógicos. Muchas gracias al profesor Ariel Rotondo por acompañarnos, por compartir su conocimiento, por su generosidad y estar realmente siempre a disposición cuando desde CREA lo convocamos. Así que muchas gracias. Y si les parece, sin más, empezamos. Le voy a dar la palabra a Anaí Carbone, facilitadora del Grupo CREA de Escuelas Los Fortines, y quien hoy nos va a estar ayudando en la moderación del encuentro. Que lo disfruten, bienvenidos, muchas gracias. Anaí, cuando gustes, empezamos. Bueno, buenos días a todos. Gracias por haberse sumado a este espacio de encuentro. La idea es compartir, como siempre decimos, y armar conocimiento entre todos. Antes de presentarles a Ariel, les voy a decir una cuestión técnica en cuanto a la dinámica de la charla. La idea es que podamos escuchar la disertación del profesor y que vayan haciendo preguntas por el chat. Incluso Ariel, cuando tome la palabra, les va a dar algunas indicaciones indicaciones, digamos, o sugerencias de orden en cuanto a para organizar mejor las preguntas. Yo después las voy a ir rescatando del chat y al finalizar, Ariel, su disertación, le pasaremos las preguntas para que puedan ustedes ir contestando. Así que manéjense por el chat, por favor. Bueno, el profesor Ariel Rotondo es técnico superior en administración de empresas, iniciado en la educación en el 2001, pragmático y autodidacta. Rector del Instituto Superior Particular Incorporado 9073 José Manuel Estrada de Santa Teresa, provincia de Santa Fe. Asesor en proyectos de innovación educativa en el nivel secundario. A cargo de la rectoría del Instituto José Manuel Estrada, donde se cursa el nivel secundario, impulsó desde su asunción una transformación administrativa a través del desarrollo de un software en línea que permite en la actualidad administrar la totalidad de las gestiones, no solo administrativas, sino también pedagógicas, sustituyendo prácticamente la totalidad del uso del papel. En 2015 continuó con el proceso de transformación en el formato escolar denominado aprendizaje basado en logros, sobre 3 pilares: aprendizaje enfocado en el estudiante, transparencia pedagógica y administrativa, y liderazgo distribuido, desarrollando un modelo pedagógico que intenta avanzar en el acompañamiento a la vocación de los estudiantes y en el desarrollo de un proyecto de vida que les permita convertirse en agentes de cambio, realizando sobre el tema ponencias en congresos, foros, encuentros y charlas nacionales e internacionales en varias provincias argentinas. Ha publicado artículos en libros y revistas especializadas en el ámbito de educación. Y hoy nos acompaña muy generosamente para compartir su experiencia en este momento tan particular que nos toca vivir a todos de aislamiento. Y entonces vamos a trabajar sobre la pandemia como
oportunidad para pensar la escuela y sobre todo en esta experiencia que él llevó adelante del aprendizaje basado en logros. Bueno, Ariel, ahora sí, te dejo con el auditorio. Bueno, hola, buenos días a todos, gracias a CREA como siempre por convocarme y bueno, en esta oportunidad en una instancia muy particular, que es esta de estar mediados por la tecnología. En otro momento, y también a través de CREA, hubiese estado en Ameguino, en Montemaíz, pero bueno, las circunstancias ahora son un poco diferentes y hay que adaptarse. Sin embargo, a ver, yo les quiero mostrar las herramientas, una virome de un censo del 2014, educativo, un marcador que me regaló en alguna charla alguien, y unas hojitas de un banco acá de la provincia. Sin embargo, bueno, estamos mediados por la tecnología. Las herramientas a veces son las mismas, pero la mediación es diferente. Si hubiese estado, como digo, en Ameguino, hubiera estado charlando con alguna de las personas, incluso vi ahí en el chat que había alguien de esa localidad, entonces, bueno, hubiera estado conociendo gente, charlando, sacando fotos, viendo las instituciones, es algo diferente. Yo con esto quiero decirles que en esta charla no vamos a hacer ninguna apología de la pandemia, no vamos a decir que vamos a salir fortalecidos de esta instancia, ni mucho menos de eso. Ahí las chicas creo que prepararon una imagen con cómo vamos a organizar las preguntas. En realidad, quiero que nos orientemos, ahí viene, que nos orientemos un poquito como para, si alguien quiere desorientarse, obviamente está permitido en la pregunta, pero a ver, cuando terminemos esta charla, quiero que ustedes puedan orientarse con estas 4 preguntas, que son los 4 puntos cardinales. ¿Qué más necesitan saber de todo esto que vamos a hablar? ¿Qué es lo que los entusiasma de todo esto? ¿Qué encuentran como obstáculos les preocupan y qué sugieren? Ese va a ser, después, bueno, en algunos momentos vamos a recuperar esta imagen para que ustedes, no hace falta que la tengan anotada, y bueno, a lo mejor las chicas también la pasan en el chat. A ver, voy a dividir la charla en 3 partes. La primera vamos a ver un poco en qué lugar estamos, cómo llegamos acá. La segunda es qué nos hizo ver la pandemia. Y la tercera es, a ver, una propuesta de cómo no afrontar esta situación después de la pandemia, sino cómo lo tendríamos que haber afrontado antes. Como dije, yo no quiero hacer una apología del coronavirus, pero sí es cierto que el coronavirus nos dio algo importante. Nos dio tiempo para reflexionar. La educación no nos otorga ese tiempo. No estamos acostumbrados a que la educación nos dé ese tiempo para pensar en la misma escuela. Ustedes me dirán, sí, a ver, están las vacaciones para perfeccionar. No, las vacaciones son tiempo de ocio. Las vacaciones son tiempo para limpiar su cabeza y de alguna manera afrontar de nuevo un año con todas las fuerzas. Como digo, la educación no nos otorga ese tiempo, está permanentemente tensionada, y la pandemia nos dio este momento para reconstruir, para reforzar algunos vínculos en distintos ambientes, por ejemplo, dentro de la familia, en el trabajo, en las instituciones. Nos dio este tiempo, yo digo, a ver, nos permitió amainar hasta que aclare, como se dice. Sin embargo, esto no sucedió.
La pandemia nos dio ese tiempo, pero esto no sucedió. Nos enredamos, digo, en el verdadero sentido de la palabra. Nos metimos en la red, nos metimos en internet. Enseguida comenzamos a meternos en un lugar en donde era necesario revolver permanentemente el agua y el aceite para que no se note la diferencia. Así pasamos hasta ahora, 120 días, 4 meses, sin darnos cuenta que habíamos pasado un discurso de, bueno, llegó la pandemia, va a aparecer una nueva escuela, a uno que en realidad era adaptar la vieja escuela a un protocolo sanitario. Pasamos de un formato pedagógico a un formato sanitario y no nos dimos cuenta. ¿Podemos recuperar ese tiempo para pensar la nueva escuela? Siempre estamos a tiempo de hacerlo porque, bueno, a ver, estamos vivos. Ahora eso no significa que sea ya tarde. Sigue siendo tarde para pensar la nueva escuela. Podríamos estar hablando que, a ver, de esto del vínculo pedagógico, de cómo se perdió, de cómo se recuperó, en qué ambientes se pudo aprovechar este vínculo pedagógico, de la continuidad pedagógica. Podemos hablar también que el 60% de los chicos están en riesgo educativo. Podemos hablar también cómo entramos en esto, cómo nos enredamos y cómo salimos. Pero, ¿tiene algún sentido esto? ¿Tiene algún sentido? Es peligroso, digo yo, subordinar la educación a la pandemia. Creo que los problemas de la educación son preexistentes a la pandemia y esto es importante. Es importante, digo, no subordinar la educación a la pandemia. Y acá hay una cuestión que es también, no quiero polemizar tampoco en esto, pero no quiero tampoco dejar de decirlo. ¿Cuál es la participación del Estado en todo esto? A ver, el Ministerio de Educación se creó como institución pública en 1854, tiene casi 170 años. Y hay algo anecdótico, pero no menos particular e importante en esto, es que, a ver, cualquier docente está activo durante 20, 25, 30 años. El nombre del Ministerio de Educación en estos casi 170 años fue menos de 20 años. Un poquito más de 20 años en realidad. 20 años. Significa que ningún docente hoy activo, ni ningún docente que estuvo desde el primer momento en la educación, tuvo como nombre de su Ministerio de Educación Nacional el nombre de Ministerio de Educación. Siempre fue Ministerio de Educación y Cultura, y Deporte, y Ciencia, o Instrucción, etcétera, etcétera. El primer nombre, bueno, de Ministerio de Educación se lo dio Perón en el 49, significa que casi habían pasado 100 años, un poco más, 90 años, hasta que llevó el nombre de Ministerio de Educación. Entonces, esto parece algo anecdótico, algo irrelevante, pero en realidad tiene que ver con la importancia de la educación. ¿Y qué importancia le da el Estado a la educación? Hoy, bueno, tenemos la suerte, por lo menos, que el Ministerio de Trota lleva el nombre Ministerio de Educación. Entonces, cuando pensamos en qué función tiene el Estado, uno piensa esto de, bueno, tiene que garantizar la educación. Realmente no es tan así, sino que lo que se debe garantizar es la igualdad de oportunidades para el acceso a la educación. Y esta igualdad de oportunidades no es para los chicos, no es para los estudiantes. Esta igualdad de oportunidades es para los docentes y para las escuelas, para las comunidades. Entonces me pongo a pensar que si después de 170 años de Ministerio de Educación, entre comillas, tuvimos que recurrir a la impresión de 10 millones de cuadernillos, 5 series de 10 millones de cuadernillos que se repartieron en supermercados, algo ha fallado en todo este tiempo. Si tenemos que pensar que para adaptar las escuelas a un protocolo sanitario, estamos pensando que tienen que tener agua potable y baños adecuados,
algo ha fallado. Si después de 170 años de Ministerio de Educación, todavía nuestras escuelas tienen, nuestros docentes y nuestros estudiantes obviamente tienen dificultades para acceder a la información, tienen dificultades para acceder al conocimiento, algo ha fallado. Ya Sarmiento lo dijo, que por qué si el campo utiliza las mejores herramientas, la escuela no lo puede hacer. Y esto no podemos decir que es responsabilidad de la pandemia. Tampoco podemos decir que gracias a la pandemia se va a comenzar a buscar una solución para estos problemas. Sarmiento también, ya que lo nombré, tenía un cargo muy, a ver, alentador, si se quiere. Luego de ser presidente, senador, lo nombraron superintendente general de escuelas. Creo que Roca tuvo esa idea, no, tampoco quiero polemizar sobre Roca, obviamente, pero esto de nombrarlo superintendente de escuelas. Y realmente no se puede pensar la educación sin escuela. No se puede pensar una educación sin el edificio escuela, más allá de cómo sea ese edificio. No se puede brindar la igualdad de oportunidades sin ese elemento congregante que es la escuela. Después en el medio puede haber un montón de anécdotas educativas, pedagógicas, de vocación, docentes que viajan 20 kilómetros bajo la lluvia, en el barro, que dan clases debajo de un árbol. A ver, obviamente mi admiración y mi total admiración a todas esas personas, pero el Estado, todos admiramos y reconocemos estas situaciones que se dan, pero no es la escuela que queremos y mucho menos la escuela que necesitamos. Los estados han generado riquezas, han generado comodidades, han generado beneficios, pero no han sido distribuidos a las escuelas, y este es un problema. Y ahora nos damos cuenta de esto. Esto es una de las cuestiones que nos dejó ver la pandemia. ¿Qué otras cosas nos dejó ver esta pandemia del COVID-19? En primer lugar, fundamental, el docente no puede tener 200, 300, 400 estudiantes a su cargo. Mucho menos puede tener 3, 4, 5 escuelas, con las diferencias entre ellas, viajar entre ellas, sus diferentes realidades. Debemos avanzar, y tendríamos que haberlo hecho, debemos avanzar al docente por cargo. Primero, a ver, ¿cómo se hace esto? Primero con un programa nacional de concentración horaria. En esto tenemos, esto lo vimos. O sea, no podemos vivir, a lo mejor en el día a día, en el trajín diario, no nos damos cuenta. Pero 300, 400 estudiantes es realmente algo ilógico. Quizá tengamos que organizar esto. Un programa, como digo, de concentración horaria, y también hoy no podemos pensar en esta división por materias tan atomizada. Debemos empezar a pensar en otras acreditaciones, incumbencias por áreas disciplinarias y no tanto por materias, como digo. En este segundo punto, obviamente, es el de que debemos avanzar también rápidamente en la integración de áreas disciplinares, en un aprendizaje mucho más integral. Ahora, ¿esto qué significa? Esto ineludiblemente nos va a llevar a replantear muchas cuestiones, especialmente el secundario, y especialmente también con la titulación del nivel secundario. Tenemos un marco para la orientación de los aprendizajes consensuado en el Consejo Federal, y este marco nos plantea el desarrollo de las capacidades.
a ver, resolución de problemas, las leo ya que está, son 6 las que plantea el MOA, resolución de problemas, pensamiento crítico, digo, aprender a aprender, trabajo con otros, comunicación y compromiso y responsabilidad. Sin embargo, tenemos un título del secundario que no refleja en absoluto esas capacidades. Dice lengua tanto, materia tanto, etc. Entonces esto es algo que también tenemos que replantearlo. Esto tenemos que repensarlo en lo que tiene que ver esto, repensar la escuela, repensar la educación. También, entonces, consecuentemente, tenemos que replantearnos el tema de las orientaciones. En este escenario tiene muy poco sentido, entonces es una cuestión que también tenemos que pensarla desde el punto de vista de igualdad de oportunidades, y son temas que a lo mejor podríamos haberlo aprovechado este tiempo como para consensuarlo entre toda la comunidad educativa. El otro punto que tiene que ver también con esto es el tema de la evaluación. Incluso en algún sentido se ha desacreditando tanto no la evaluación sino la calificación, que bueno, entonces, a ver, si en el título ponemos un número y ahora decimos que el número no sirve absolutamente para nada, hay una discordancia entre estos pensamientos. Entonces, también es urgente establecer un modelo de evaluación que responda definitivamente a las necesidades de los estudiantes y de las mismas sociedades y a sus tiempos de aprendizaje. Esto no significa que hagan los trabajos cuando quieran, sino ir avanzando y reconocer ese avance según sus capacidades y sus necesidades. También es necesario pensar en una nueva regularidad. ¿Por qué? Ahora estamos en esta etapa irregular. Ahora, ¿tiene sentido pensar en 170, 180, 190 días de clases durante el año cuando esos días de clase no son realmente efectivos? A lo mejor tenemos que pensar en otro tipo de aprendizaje, y la tecnología sí nos va a acercar también a estas cuestiones. Hay otro tema que tiene que ver también con los tiempos administrativos. Hoy estamos trabajando como hace 170 años, con turnos de exámenes en una fecha determinada, comienzo del ciclo, fin de ciclo, etc. Si queremos realmente acompañar las trayectorias educativas de nuestros estudiantes, entonces tenemos que pensar en otros tiempos. Y tenemos que pensar en un tiempo de acompañamiento más que adaptar e encorsetar la educación, el aprendizaje a estos tiempos. Otro de los puntos importantes que nos dejó ver la pandemia es la reformulación de la formación docente. Yo no digo en el tramo inicial de formación docente, sino también en la formación durante el ejercicio de la docencia. Es necesaria, indispensable, una formación de la docencia a medida de las escuelas, a medida de las necesidades de las escuelas. Por eso también digo que es importante el docente por cargo. Y esa formación no tiene que ser en momentos de ocio. Como lo dije al principio, el momento de ocio es el momento para limpiarnos y poder disfrutar de otras cuestiones más allá de la diaria de la educación. La formación tiene que ser parte de un programa sistematizado que contemple la continuidad de los aprendizajes de los estudiantes, que esto de trabajar en áreas, de poder de alguna manera descomprimir los tiempos en la escuela, tiene que ver con todo esto. Necesitamos un programa sistematizado, adulto, importante de formación docente en el ejercicio y a medida de las escuelas.
Y en este caso también, hablando de formación, no podemos olvidarnos de la formación de la gestión directiva. Es necesario que los directores se capaciten en desarrollo de capacidades que tienen que ver con el desempeño, y no tanto con la normativa, sino con esto de trabajar en el liderazgo, la motivación de equipos, el trabajo en planificación a corto y largo plazo, cosas que hacen también, no quiero que esto sea mala palabra, que también hacen las empresas en todo el mundo y que también han cambiado las condiciones de trabajo y las oportunidades de las personas dentro de las mismas empresas. Entonces, ¿por qué no pensarlo esto también dentro de las escuelas? El cuarto punto, creo que en este momento es el que está más en tela de juicio, que es tiene que ver con el aprovechamiento de los recursos tecnológicos, especialmente con esto de las nuevas, pues ya no son tan nuevas, tecnologías de la información y la comunicación. A ver, ¿cómo aprovechamos o cómo deberíamos aprovechar, y nos dimos cuenta ahora, también en esta pandemia, estos recursos tecnológicos? Aprovecharlos para la comunicación. Entendimos ahora que es fundamental que la escuela establezca un vínculo permanente, serio, transparente, con la familia y la comunidad, a través de las redes y también a través de sistemas de gestión abiertos que les permitan, comunicarse entre la escuela y la comunidad, entre familias, entre estudiantes. La comunicación es fundamental. Estamos hablando de nuevas tecnologías de información y comunicación, y la comunicación es fundamental, pero seria. Luego, para el proceso mismo de enseñanza-aprendizaje, la posibilidad de simulaciones, la posibilidad de la entrega y devolución de trabajo, obviamente, de establecer videoconferencias, de realizar encuestas, obviamente tener también la información actualizada, participación en foros, consultas, el trabajo con los correos electrónicos. A ver, no hace falta que haya, no hizo falta que venga una pandemia para darnos cuenta que estas herramientas deben ser utilizadas. Entonces, a ver, si también necesitamos formación en esto, es obvio que vamos a tener que tenerla. No podemos pensar que no pueda haber formación en esto. Y tenemos que pensarlo no para suplantar, sino para complementar el trabajo de campo, si se quiere decir. Al principio decía, ahora estamos mediados por el Zoom y tenemos esta charla, esta, por ahora unilateral, pero bueno, ya les daremos la participación a ustedes. Pero esta charla hubiese sido distinta. Yo no puedo, de alguna manera, asemejar esto a estar caminando por las calles de Montemaíz, ver un lugar de Córdoba que a lo mejor yo no hubiera ido nunca si no hubiese sido por una invitación de CREA, que al fin, bueno, se va a posponer, pero realmente estas cuestiones de campo, de trabajo, de hablar, de charlar, de experimentar, no pueden ser suplantadas por estas cuestiones tecnológicas, deben ser complementadas. Y en cuanto a esto de los recursos tecnológicos, el punto, yo creo, más allá que sirva para comunicarse, sirva para utilizar dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, creo que el punto más importante es para la toma de decisiones. La tecnología y la información deben ser utilizadas para la toma de decisiones. La utilización en las escuelas de sistemas en línea, en tiempo real, que permitan también, como digo, y resalto mucho esto, la transparencia, la disponibilidad permanente de la información, el trabajo colaborativo, pero realizado a medida de las escuelas, a medida de las necesidades de las escuelas. Hoy no podemos estar pensando, y quiero asemejar de nuevo al trabajo en una empresa, que las escuelas pueden estar de alguna manera dejando de lado la oportunidad de aprovechar los recursos tecnológicos para recabar información sobre sus mismos procesos. Si hay algo que nos hizo ver la pandemia también es esto de
la importancia de las tomas de decisiones a nivel micro. Muchos de nuestros docentes tuvieron que tomar decisiones apresuradas en algunos casos, llevadas, empujadas por las circunstancias, pero bueno, tuvo que tomar decisiones, y esas decisiones fueron a nivel micro, a nivel docente, a nivel personal. Entonces, también vimos esta importancia de documentar la práctica. Y esto de estar separados y mediados por la tecnología hizo que mucho de esta documentación se realice de manera automática, rutinaria, y ahora nos damos cuenta que esto es muy importante, especialmente para el proceso de mejora continua que debe tener la educación. El último punto que hay muchos más, pero el último punto que yo quiero resaltar en cuanto a esto que nos hizo ver la pandemia es la relevancia, la importancia del papel del docente. En primer punto, en lo profesional, en la motivación, en hacer lo que nos hace felices, en hacer lo que nos hace plenos, de ser parte de un espacio como cualquier otro, que uno lo elige, a ver, porque quiere o por vocación, pero digo, ser parte de un espacio que nos permite afianzarnos y completarnos como personas. Creo que este es el primer punto, en lo profesional y en lo personal. En lo pedagógico, digo que esta relevancia, la importancia de ser guías, de ser facilitadores de los aprendizajes, en hacerlo sin interferir directamente en estos procesos, pero al haber ser conscientes en esto, a ver, yo siempre recupero a Donald John, que dice más o menos, lo quiero parafrasear porque no la tengo acá, que los estudiantes no pueden comprender al inicio qué es lo que necesitan aprender, y solo pueden formarse a sí mismos comenzando a hacer lo que aún no comprenden. Entonces, la función del docente en lo pedagógico es esta, es la de guiar, marcar el rumbo, sin interferir, como digo, pero teniendo en cuenta que el estudiante no puede saber, no va a saber lo que necesita, es el docente el que tiene que hacerlo. Y lo último, a ver, esta relevancia en lo social. Y quiero hacer mucho hincapié en esto. A ver, tengo acá, ¿dónde tengo el marcador? A ver, lo remarco. Con esto quiero decir, estamos hablando de dar respuesta a la sociedad. Dar respuesta a la sociedad en el sentido, a ver, los docentes somos permanentemente cuestionados. Y creo que si no lo hicimos hasta ahora, debemos afrontar nuestra responsabilidad de dar respuesta a la sociedad. Pero no por lo que la sociedad quiere y exige de la escuela y sus docentes, sino a través de la puesta en valor, la confianza depositada en nuestras escuelas, en nuestros docentes, para encontrar y dar respuesta a los desafíos que las sociedades enfrentan cada vez con mayor frecuencia y de mayor complejidad. Creo que esta función, si se quiere, contracultural de la escuela, del docente, es la que viene para transformar las sociedades. Esta creo que es la cuestión fundamental, encontrar nuestro lugar. Creo que esto nos permitió este tiempo encontrar nuestro lugar, encontrar nuestra relevancia social. Ya hablamos, a ver en dónde estábamos, les propuse estos puntos que creo que son los de repensar la escuela. Y vamos a la última parte. Quiero verlo ahora. Estamos bien. Perfecto. Proponerles un modelo de aprendizaje, ahora sí. Nosotros no creamos este modelo, abrevamos de distintas fuentes, fuimos construyéndolo en nuestra comunidad,
pero creemos que da respuesta a algunos de estos problemas que estuvimos viendo. Y quiero decirlo, es un gran desafío transformar la educación. No es solamente tener ideas geniales. Hay mucha gente que tiene ideas geniales, que las escribe, que las comparte, pero el desafío de transformar es llevarlo a cabo. Es hacerlo, es plasmarlo, es verlo, es tocarlo. Es así de simple, ¿eh? No se trata de pensar e idear, sino se trata de poner en práctica. Ahora, para hacerlo es necesario repensar, volver a pensar, hacer una reingeniería, volver a cero si se quiere. Y esto no es fácil repensar. Yo siempre digo que esto es como, si a mí me dan ladrillos, chapas, ventanas, puertas, posiblemente haga una casa, una habitación, y esa casa, esa habitación no va a diferir mucho de lo que es una casa tradicional. Entonces, con la misma estructura de materiales, docentes, materias, disciplinas, espacios, etcétera, etcétera, es muy difícil pensar en repensar una nueva educación. Entonces creo que la clave, y volvemos al principio, es siempre tomarse ese tiempo, es frenar, parar. Yo, a ver, lo digo como anécdota, pero yo siempre recupero, la mayoría han visto la película El nombre de la rosa de Umberto Eco, pero bueno, el libro tiene un pasaje que es fundamental y es en la transformación que por lo menos nosotros hemos llevado a cabo. En el momento en que Guillermo Baskerville y Atzo Emel quieren entrar en esa biblioteca en donde creen encontrar ahí o hallar ahí el secreto de las muertes de la abadía, ingresan a la biblioteca, que está en la torre más alta de la abadía. Al ingresar se encuentra con espejos, puertas que no dan a ningún lado, ventanas que no dan hacia la parte de afuera, y el humo de inciensos, y bueno, varias veces infructuosamente tratan de hallar el secreto de esa biblioteca sin encontrarlo, hasta que un día, una noche, una tarde, salen a caminar por las afueras de la abadía y mirando la torre encuentran la lógica de la torre y dibujan la lógica desde afuera. Y creo que esta, de alguna manera, es la función de los que estamos a cargo de las escuelas. Esto de poder frenar, mirar las cosas desde afuera con tranquilidad y repensar esta escuela. Y repensarla a partir de lo que hay. La biblioteca seguía siendo la misma, la abadía seguía siendo la misma, pero la forma de pensarla era diferente. Entonces, la propuesta es repensar desde afuera la escuela. Dentro vamos a tener lo mismo. Ahora, ¿cuáles son estos ingredientes de esta nueva escuela? Primero, que sea inclusiva. Es imposible pensar una escuela que no sea inclusiva. Si pensamos en el Estado como garantizador de las oportunidades de acceder a la educación, debemos pensar desde la escuela en un modelo de aprendizaje inclusivo. El segundo punto, en cuanto a características, es que debe ser colaborativo, debe ser parte de la construcción colectiva. Y esa parte, esa construcción debe hacerse a medida de la sociedad en donde está inmersa esa escuela. Y además debe ser flexible, debe adaptarse a los tiempos. Cuando hablamos de documentar las prácticas, de la importancia de utilizar la tecnología para la toma de decisiones, estamos hablando de flexibilidad también, de poder tener las herramientas para hacerlo esto cada vez más flexible. Y cuando hablamos también de la importancia del docente, de la relevancia del docente, estamos diciendo que el aprendizaje debe estar, este modelo debe estar centrado en el docente, centrado en su relevancia, su importancia, pero además y fundamentalmente debe estar enfocado en el estudiante. ¿Enfocado en qué sentido? Obviamente, en un aprendizaje, nosotros lo decimos basado en logros,
los logros son de los estudiantes, deberían ser de los estudiantes, deben ser reconocidos por los estudiantes, y que deben estar y deben construir, ayudar a la construcción de un proyecto de vida de los estudiantes. Deben ayudar al desarrollo de su vocación y también al desarrollo de la autonomía. La autonomía vista, obviamente, como esta responsabilidad de actuar con libertad, pero a la vez siempre en relación con los demás, en relación con el otro. Ahora, ¿cómo llevamos esto a la práctica? En primer lugar es pensar al revés. Nosotros estamos muy acostumbrados, por nuestra formación, digo nosotros los docentes, estamos muy acostumbrados a decir, bueno, yo soy profesor de matemáticas, tengo que dar matemáticas. Bárbaro, nadie pone en tela de juicio esto. Obviamente, el profesor de matemáticas tiene que dar matemáticas y el de lengua tiene que dar lengua y el de idioma tiene que dar el idioma, porque para eso fueron formados, porque su vocación y su formación son esas. Ahora, ¿de qué forma? ¿Cuál es esa forma de repensar? Recupero la palabra, repensar también la práctica docente. Esto es el desafío en que estamos. Entonces, primero tenemos que, y sigo con esta palabra, recuperando las cosas que vimos que nos hizo ver la pandemia. El tema de los contenidos. No podemos seguir, como dijimos, pensando en contenidos tan atomizados. Debemos estar pensando en contenidos más integrados. En nuestro caso, en nuestro modelo pedagógico, hemos creado un método, el método BIN, que le decimos, BIN por básico, importante y necesario, en donde aquellos contenidos básicos son los que permiten seguir aprendiendo, son básicos, son basamentos para poder seguir aprendiendo otras cuestiones. Los importantes son aquellos que están muy relacionados con el contexto, con los intereses de los estudiantes, con lo que pasa, con lo actual. Y los necesarios son aquellos que tienen que ver directamente con el proyecto de vida, con la vocación, con el desarrollo de la autonomía de los estudiantes. Entonces, creamos espacios en lugar de materias. Creamos 4, al principio eran muchos más, pero hoy acordamos entre todos crear 4 espacios, a los que llamamos espacios para el aprendizaje activo. Si después queremos, en estas dudas que ustedes pueden tener, estas sugerencias, que ustedes pueden plasmar a través del chat y después poder responder, podemos ampliar, digo, todo esto. Pero bueno, estos espacios para el aprendizaje, que nosotros llamamos espacios para el aprendizaje activo, son 4, son nuestra identidad, nuestro cuerpo, nuestro lugar, y administrar nuestro hogar, nuestro negocio y nuestra empresa. En estos 4 están todas las materias, pero además estos 4 espacios tienen lo que nosotros llamamos escenarios. Estos escenarios son temáticas en común que tienen todos los docentes, sobre los cuales trabajan. Todos estos espacios para el aprendizaje activo y estos 4 espacios para el aprendizaje activo, que a su vez tienen, no tantos, pero tienen varios escenarios de aprendizaje que tienen que ver con esto de importante, tienen que ver con el contexto, como dijimos, con los intereses, con la realidad, con la actualidad. Estos están conformados por varios docentes, como si fuesen sus nuevas materias, trabajan allí diferentes estrategias, la hacen según su disciplina, obviamente, y están relacionados con las materias, y están relacionados también con las calificaciones, y están relacionados también con las capacidades, competencias, habilidades, como ustedes quieran llamarlo, de los estudiantes. En esto también, hablábamos de la función relevante del docente, es necesario trabajar a partir de un proceso, como digo, de mejora continua, a través de la documentación de la práctica, de nuevas funciones, que no son tan nuevas, pero sí estamos repensándolas, nuevas funciones del docente. La función de motivador, el docente es el que debe proponer escenarios y estrategias. Aquí podemos hablar de
aprendizaje basado en proyectos, basado en retos, basado en problemas, estudio de casos, visitas, salidas educativas, prácticas profesionalizantes, etc. El docente es el que identifica, reconoce, potencia los conocimientos previos de los estudiantes. Es él el que hace que esto sea, el conocimiento anterior al estudiante sea cada vez mejor aprovechado por ellos y por sus compañeros. El docente es el que promueve el compromiso, la comprensión y la autonomía. Y además es el que desarrolla una cultura de pensamiento que permite seguir aprendiendo y saber cómo se sigue aprendiendo. Esto de aprendizaje a lo largo de toda la vida no significa, obviamente, estar toda la vida en la escuela. Significa que el aprendizaje que podamos adquirir en la escuela me sirva para seguir aprendiendo a lo largo de toda mi vida. La segunda función de la que hablamos para los docentes en este modelo es el de guía. Es el docente el que debe sentar las pautas para el trabajo colaborativo, para el trabajo en equipo, para ver cómo funcionan cada uno dentro de esos equipos, para plantearle desafíos en otros equipos. Es también el que guía para la puesta en común de los aprendizajes, el que pone el mojón para decir, bueno, desde acá podemos seguir. Es el que promueve también esta tutoría entre pares, que tiene que ver también con identificar lo que sabe cada estudiante y lo que puede darle a sus compañeros, o al mismo como docente. Y también es que incentiva la evaluación personal y colectiva, la evaluación de los aprendizajes propios y los aprendizajes que se hacen con los demás. Y la tercera función es la de validador de los aprendizajes. Obviamente es el docente quien debe intervenir activamente para la valoración de los logros de los estudiantes, en lo personal, como dije, y en lo colectivo. Pero además es el que debe presentar nuevos desafíos, nuevos objetivos, obviamente para seguir aprendiendo y desarrollar nuevas habilidades, que de eso se trata. Hablamos de los contenidos. Obviamente esto lleva a un formato temporal y espacial diferente en la escuela. No es fundamental, pero sí se puede hacer, se hace esto de poder trabajar incluso con más de un docente en clase, bueno, un montón de estrategias. Pero llegamos al tercer punto, que es la evaluación, cómo se evalúa todo esto. Cuando hablamos de aprendizaje basado en logro, estamos hablando de aprendizaje basado en la evaluación. Estamos hablando de la evaluación como parte no integrante, no final, sino parte del proceso de enseñanza y aprendizaje. El docente debe proveer herramientas no que le permitan al docente evaluar los aprendizajes de los estudiantes, sino en este modelo lo que pretendemos es enseñarle a los estudiantes cómo se evalúan los aprendizajes para poder ser aprendiendo a lo largo de toda la vida. Entonces, la evaluación es parte, como dijimos, del proceso de aprendizaje. La evaluación es permanente y continua. No podemos avanzar si la evaluación se encuentra al final de los aprendizajes, sino que tenemos que comenzar a evaluar desde el principio. La evaluación también, y si hablamos en un aprendizaje colaborativo, como dijimos, e inclusivo, como dijimos al principio, es un acuerdo entre partes, y es un acuerdo también entre pares, entre estudiantes, entre sí, entre estudiantes y docentes, y siempre esa evaluación está relacionada con otros. En este proceso, obviamente, es importante y es parte el reconocimiento del error, porque sin el reconocimiento del error es imposible también reconocer los logros. Nosotros hablamos de un sistema que integra los espacios curriculares, las capacidades, a través de rúbricas con niveles de logro, que no siempre estos niveles de logro
significan en la calificación, si se quiere, en la nota, en la acreditación, no siempre significan la aprobación, pero sí significan un logro. Entonces, hablamos nosotros, y tenemos todo un sistema integrado, como digo, que al principio estableció 4 niveles de logro. El primer nivel, que es el único que no tiene nivel de aprobación, si se quiere, es cuando el estudiante entiende que necesita ayuda, que necesita que otro le provea las herramientas para poder aprender. En ese sentido, es obvio que es consciente que necesita intentar algo, que necesita intentar obtener un logro. Esto es un logro en sí mismo. Luego viene el segundo nivel, que ya aquí comienzan los niveles de aprobación, es cuando lo intenta, está trabajando en obtener un logro. Es un logro en sí. Y cuando en algunos de estos casos también lo ayudan a obtener esos logros. El tercer punto es cuando obviamente ya no necesita más ayuda, cuando lo está logrando solo. Y el cuarto nivel, que, a ver, te mereces un 10. Hoy es mala palabra poner las notas, pero bueno. Es cuando yo no solamente lo aprendo, sé cómo se aprende, sino que ayudo a los demás. Cuando esto lo logro con otros, lo logro trabajando en equipo. Ahora, ¿cómo se alcanzan estos logros y cómo se sabe que se alcanzó estos logros? Primero digo que es un proceso permanente. El docente es el que propone y dice, hoy vamos a utilizar esta herramienta, vamos a trabajar sobre tales contenidos, vamos a investigar, vamos a procesar, vamos a cualquiera de las instancias que proponga el docente, pero vamos a utilizar estas herramientas para evaluar lo que estamos haciendo. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Qué hemos logrado? Y ese proceso de evaluación es un proceso integrado, permanente, continuo, de reconocimiento de errores, de logros, pero fundamentalmente de acuerdo entre partes. Es un proceso primero de autoconocimiento, de autoevaluación. A ver hasta dónde he logrado, hasta dónde lo he intentado y he logrado hacer tal o cual tarea. Luego es un proceso de coevaluación donde digo, bueno, yo logré esto, ¿y ustedes qué opinan? ¿Cuánto he aportado de esto que yo aprendí para el trabajo en equipo y para el conocimiento en colaboración? Y por último, la tarea esta de validador de los aprendizajes del docente, esta heteroevaluación que se da en forma simultánea, como digo, en el mismo proceso, en el mismo tiempo, la coevaluación, la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Obviamente nosotros también, esto no quiero dejar de decirlo porque, a ver, en un momento detallé la importancia de lo que tiene el proceso de la información, de usar la tecnología para procesar la información y tomar decisiones. Nosotros hemos desarrollado un sistema informático propio en nuestra escuela que integra todo esto, lo hemos llamado Sistema Integrado y Permanente para la Evaluación y Calificación por Logros. Este software, que es un software en línea, que está en la red, que tiene distintos niveles de acceso, pero fundamentalmente lo que otorga es transparencia, saber lo que hace el otro docente, saber la familia, saber lo que hace su hijo, su hija en la escuela. Esto permite rapidez para la toma de decisiones, permite la documentación permanente y compartir esta documentación con los demás. Para eso, precisamente, para un crecimiento no solamente en lo personal, sino en lo colectivo. Entonces, no puedo dejar de decir que hace 10 años que estamos desarrollando un software, que lo seguimos trabajando con él. Ahora, hablamos de esto que tiene que ver con qué nos dimos cuenta. Ahora, nos faltan algunos puntos de lo que nos hizo ver la pandemia, que tiene que ver con las orientaciones, que tiene que ver con esto de la titulación. Y para eso, paralelamente a estos espacios para el aprendizaje activo, y estos escenarios en los que se trabaja, paralelamente
creamos los espacios para la potenciación de los aprendizajes. Por eso digo que es necesario, de alguna manera, redefinir espacios y tiempos dentro de la escuela. Estos espacios para la potenciación de los aprendizajes se dividen en tres subespacios, si se quieren, o talleres. El primero son los que nosotros denominamos talleres intensivos para el acompañamiento de la vocación, talleres que son disciplinares, son opcionales, son electivos, no son graduados, significa que pueden ir alumnos, estudiantes de distintos cursos, en donde se desarrollan disciplinas a cargo de docentes del colegio o no, o especialistas, que tienen que ver con el derecho, con la matemática, con la química, con lo contable, etcétera, que me permiten no solamente conocer la disciplina, sino también adentrarnos de alguna manera a lo que es el mundo universitario del trabajo, o el mundo del trabajo. Por el otro lado, los espacios para la participación, la innovación en la creatividad, espacios para teatro, folclore, ajedrez, etcétera. Y un espacio que creemos no menos importante, que es el espacio para el acompañamiento de las trayectorias pedagógicas. Esto es un espacio en donde se trabaja con las tutorías, estudiantes más avanzados que pueden acompañar en el aprendizaje a sus propios compañeros o compañeros de otros cursos, para la ampliación de los conocimientos de los espacios del aprendizaje activo, o también para recuperación de aprendizajes. Nosotros cuando hablamos de esto de que los tiempos son diferentes, hablamos también de que es necesario, digo, tener otro tiempo en la escuela también para acompañar a estos estudiantes que necesitan mayor apoyo para obtener los logros. Entonces, estos espacios se necesita que sean permanentes. Entonces, esto es lo que nosotros hemos coordinado. Obviamente, los detalles técnicos, yo estoy abierto, obviamente, a lo que ustedes pregunten. He intentado, no quiero tampoco en esto tener toda la verdad, simplemente, como les decía, nos dimos la oportunidad de repensar la escuela, nos dimos la oportunidad de hacerlo, y nos dimos también la oportunidad de poder ver que lo que pensamos e hicimos dieron resultados. En la promoción del año pasado es la primera vez en la historia de la escuela que no tuvimos ningún repitente, ningún abandono, y estamos bajando nuestros niveles de acompañamiento a las trayectorias pedagógicas, son prácticamente al 100% y prácticamente al 0% de fracaso. Entendido el fracaso como esto de, digo, de alguna manera, de insatisfacción. Entonces, agradecer obviamente a CREA de nuevo, agradecerles a ustedes que han estado ahí escuchando, y bueno, abierto a lo que pregunten y a sus sugerencias. Bueno, gracias Ariel por compartir toda la experiencia de esta propuesta que vienen llevando adelante en la escuela. Bueno, espero que acerquen algunas preguntas más en el chat, pero en principio tengo una que va hacia el norte, y lo que se necesita saber un poco más es en relación a la estructura de los espacios en la escuela para llevar adelante esta propuesta. Los espacios físicos. Sí, entiendo, sí, a los espacios físicos, cómo funcionan el tema entre división de aulas, años, más allá de los talleres, ¿no? A ver, la estructura horaria y la cantidad de horas, la división por cursos, etcétera, etcétera, es la tradicional. Lo que tiene es, si se quiere, un formato diferente en el sentido de que no tenemos la hora de matemáticas, sino que tenemos la hora del espacio de nuestro cuerpo, y ahí estarán trabajando sobre
algunas cuestiones que tienen que ver precisamente con el cuerpo y que tienen relación con contenidos matemáticos. Esto no significa que el 100% se esté dando estos contenidos en relación al cuerpo. El profesor de matemáticas está trabajando con contenidos básicos adicionales que permiten seguir aprendiendo y que permiten incorporar estos conocimientos básicos a los importantes para el desarrollo del espacio y, y dentro de ese escenario de aprendizaje. Lo que sí tenemos son 3 horas diarias de estos espacios para el aprendizaje activo y 1 hora 20 para los espacios para la potenciación de los aprendizajes. No todos los días para los mismos cursos. La oferta es, como digo, elegida por los estudiantes, propuesta por los docentes, elegida por los estudiantes y a veces sugerida por los estudiantes. Los estudiantes, no tenemos teatro directamente en la escuela, pero bueno, los estudiantes quieren teatro, tenemos un taller en donde contratamos a una persona que pueda dar teatro, a veces lo contratamos, a veces incluso son ex estudiantes, obviamente según las necesidades de una escuela que no tiene muchos recursos, como muchas, pero bueno, hay ex estudiantes que quieren participar o personas de la comunidad que quieren participar y que son bienvenidos. Incluso hay gente de la comunidad o de comunidades vecinas que quieren participar y quieren proveer espacios, talleres para esto. Entonces, utilizamos incluso los distintos... la escuela nuestra no está desprovista de espacios de uso común. Además de los salones, son 5 salones, pero además hay lugares y tratamos también de armar la escuela de tal manera que estén disponibles estos lugares físicos, rediseñar la sala de profesores, abrirla, bueno, un montón de espacios, el patio también es utilizado para esto, e incluso algunas instituciones como la Biblioteca Popular del Pueblo o la Casa de la Cultura del Pueblo. O sea, es cuestión de poder redefinir estos espacios y adaptarlos a esta nueva estructura. No sé si responde, Anaí, a lo que habían preguntado. Entiendo que sí, y creo que también de alguna manera le respondes a Nancy, que dice, qué inspirador, los talleres son en contraturno, dice, dado por profesores voluntariamente, ¿cómo lo definen? Creo que ahí estaría en parte contestado. Sí, perdón. Nosotros entendemos, así como dije que para el docente el tiempo de ocio es tiempo de ocio, también creemos que el tiempo fuera de la escuela del estudiante es tiempo fuera de la escuela que tiene que aprovechar para reconstruir, en algunos casos, o reforzar vínculos con la sociedad. Me parece que es fundamental esto de que el espacio que ocupa la escuela debe ser el espacio que se le asigna a la escuela. Esto me parece, a ver, una redundancia, e incluso parece hasta irreal en este momento, en donde las necesidades son tan grandes, sociales, que la escuela ocupa lugares que no debiera ocupar. Entonces, esto que hoy lo decimos, pero ¿qué hacemos con los chicos de la calle? Bueno, ¿qué hacemos con los chicos de la calle? Es una respuesta que básicamente debe responder la escuela, pero básicamente la debe responder. O sea, en principio debe responder la escuela. Cuando dijimos, el docente debe crear debe ocupar ese lugar de transformador social, contracultural, debe transformar, mejor dicho, debe brindar las herramientas a los jóvenes, y es más, el profesor de secundaria, que es lo que más me ocupa a mí y más me preocupa, debe brindar esas herramientas para que el adolescente se convierta en un agente de cambio, que pueda transformar la realidad. Entonces, podemos pensar, bueno, la escuela es un lugar que el Estado utiliza para, está bien dicho, pero no reemplaza. No reemplaza. Y en el momento, nuestro pensamiento debe estar destinado a liberar a la escuela de todas estas tensiones. Hoy
hasta aprovechamos el comedor escolar, y lo digo aprovechamos, y quiero que se entienda esto, agarrémoslo con todas las pinzas quirúrgicas que podamos. No podemos aprovechar el momento de entregar un bolsón de comida para que los chicos lleven las tareas que realizaron. Me parece que esto es una deformación del modelo de educación que necesitamos y por el que tenemos que luchar. A lo mejor es crítico esto, pueden o no estar de acuerdo, es lo que pienso, pero creo que esto también tiene que ver con lo que decía al principio. Deberemos tener algún día un ministerio de educación que por lo menos durante los 30 años de vida útil, activa de un docente, se llame igual y que sea Ministerio de Educación. Otra pregunta, Ariel. ¿Qué rúbricas tienen en cuenta para la aprobación de logros? Nosotros, bueno, como dije, todo el proceso de construcción de este modelo fue de manera colaborativa. Nosotros durante 3 años, este modelo lleva 5, este es el 6º año, era la primera promoción la que iba a salir con este nuevo modelo, sin ninguna repitencia, sin ningún abandono, como dije, con el 100% de los chicos en la escuela. Digo, durante 3 años fuimos documentando nuestras prácticas. ¿Qué es lo que queríamos que aprendan? ¿Cómo lo íbamos a hacer? ¿Qué íbamos a evaluar? ¿Y cómo nos fue? A partir de eso, acordamos una veintena de criterios de evaluación, donde uno solo tiene que ver con la comprensión de la temática. Los demás tienen que ver con capacidades o habilidades, trabajo en equipo, resolución de problemas, de situaciones problemáticas, mejor dicho, cuestiones de comportamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, dentro de esa veintena de criterios de evaluación, se establecen estos 4 niveles de logro, que les fui comentando. El primer nivel de logro no es de aprobación, pero es un nivel de logro, significa que no tenemos niveles de no logro. ¿Quién impulsa el primer nivel de logro? Un compañero o un docente o un tercero, por ejemplo, la familia. Dentro de esos niveles tenemos otros que son criterios de evaluación, en esa rúbrica tenemos subcriterios. Estos subcriterios están íntimamente relacionados con el instrumento de evaluación. Por ejemplo, si hablamos de una habilidad de organizar los conocimientos, estaremos trabajando con listas de cotejo y estaremos trabajando cómo precisamente evaluarse a través de esas listas de cotejo. Al principio serán mucho más simples para un primer año y ya para el último año de estudio serán mucho más complejas o no se estarán aplicando como un criterio de evaluación. Por ejemplo, si estamos hablando del aprovechamiento del uso de herramientas tecnológicas y en primer año estamos hablando del uso del celular, por ejemplo, no podemos seguir evaluando el uso del celular hasta el último año de estudios. Si estamos pensando en que tenemos que evaluar cómo ordenamos el aula para trabajar en equipo, no podemos seguir evaluando eso hasta el último año de estudios. Lo hacemos al principio, objetivos claros, y los contenidos están incluidos en ese proceso de evaluación. Se trabaja con el contenido, pero lo que se aprende es la habilidad, lo que se aprende es la competencia, lo que se aprende es la capacidad para el trabajo en equipo, para en donde podamos desplegar nuestra imaginación, donde podamos tener herramientas para solucionar problemas. Por ejemplo, esta forma de organizar las preguntas, a la que no todos, es muy, muy gracioso, porque las preguntas de los que están en este momento como espectadores, en este momento ya están participando, digamos, son participantes, deberían saber, necesito saber tal cosa, me entusiasma tal cosa, sugiero tal cosa o me preocupa tal cosa. Sin embargo, las preguntas no son de esa forma. Entonces, esta forma de organizar el aprendizaje es una de las formas que tenemos nosotros para trabajar con los estudiantes.
Seguimos con lo que necesitan saber. Otra de las preguntas dice, si esta organización de espacios y tiempos están pautadas en el proyecto institucional y está aprobada por los inspectores. A ver, los inspectores no deberían aprobar absolutamente nada. Quiero decirlo, a ver, si hay un inspector escuchándome. O sea, hay una norma que es superior a todo eso. Obviamente, las que emanan del Consejo Federal de Educación, marco de orientación de aprendizaje, lo que emanan de los diseños curriculares jurisdiccionales, en Santa Fe data del 2014. En todo esto, y si vamos, como dije, al marco de orientación de los aprendizajes, que es lo más nuevo de la nueva secundaria, estamos hablando de esto. O sea, no estamos haciendo nada fuera de la ley, si se quiere, fuera de resolución, sino que lo que estamos haciendo es, de alguna manera, construyendo un modelo de aprendizaje que está basado en logros, pero además que está de total acuerdo con la normativa. Nosotros estamos hoy trabajando en escuelas, y me animo a decir 80, 90% de escuelas, que no están trabajando en relación a la normativa, que nos habla de, incluso oficialmente nos está trabajando, que nos habla de capacidades, nos habla de integración de contenidos, nos habla de poder compartir cátedras. Entonces, estas cuestiones que los mismos sistemas provinciales y nacionales, especialmente provinciales, después encorsetan en materias y de cargos, etcétera, etcétera, y carga horaria, y seguros, y un montón de cuestiones. Por eso digo la importancia de ir paulatinamente, de la manera más ordenada posible, primero hacia una concentración horaria, y luego hacia el docente por cargo, creo que es fundamental para poder trabajar en este nuevo formato. Nada de lo que nosotros hacemos está en discordancia con la normativa. Todo lo contrario, lo que hace es, de alguna manera, darle formato en nuestra escuela, en nuestra comunidad, con nuestras particularidades, recursos y necesidades, y crear un modelo de aprendizaje, reitero, inclusivo, colaborativo y flexible, que en los tiempos que corren es fundamental. Sigo, Ariel. ¿Cómo compatibilizan la titulación oficial con esta propuesta? ¿Logran con esta modalidad la motivación de la mayoría de los estudiantes? Bueno, la primera la respondí. O sea, cada docente cumple su carga horaria en la escuela y da su disciplina. O sea, acá los estudiantes saben que el especialista en matemáticas está el docente, que el especialista en el derecho está el docente, o los docentes, el especialista en materia contable está el docente. Como cuando se llama un especialista para que de alguna manera ayude, colabore con los aprendizajes, son especialistas que son entendidos en una materia. Entonces, es importante que el estudiante sepa que hay un docente entendido en la materia. Entonces, esto es fundamental. Ahora, esto no significa que sigamos atomizando, como digo, los cargos y materias. Hoy estamos pensando en algunas provincias, profesores de folclore cuando hay profesor de música, o profesor de ajedrez cuando hay profesor de matemática, que se puede adaptar muchísimo. O, entonces, ¿qué debemos pensar? En capacitaciones más que en cargos. Entonces, debemos avanzar en eso. No está en nosotros hacerlo, pero lo que sí podemos hacer es reorganizar esos espacios y tiempos y las funciones de los docentes para que eso pueda llevar a cabo. La segunda pregunta es más difícil. ¿Se logra motivar a los estudiantes? Es un proceso que puede llevar un día, como puede llevar 5 años. Nosotros hemos tenido estudiantes que en su momento han repetido, que fuimos acompañando, que venían del modelo, si se quiere, tradicional, anterior a este de aprendizaje basado en logros, y que les llevó muchísimo tiempo.
Y hay estudiantes que también les lleva mucho tiempo. Lo que pasa es que también es cierto que esta motivación debe ser, primero, trabajada por el docente. Es el docente el que debe, de alguna forma, encontrar las herramientas para provocar esta motivación. Esta provocación, que debe ser, digamos, fuerte, esta provocación puede ser con el mismo ejemplo del docente, puede ser con la ayuda de la familia. Para eso existen también tutores, docentes tutores, tutores generales para toda la escuela. El preceptor trabaja también como tutor, que acompañan estos procesos. Primero lo identifican, pueden verlo y después trabajan y acompañan con todo esto. Entonces digo, este proceso de motivación no es un proceso natural. Hay algunos sí lo tienen naturales. Algunos chicos se motivan viendo un perro cruzar la calle. Otros le construimos un cohete que va a la luna en el medio del patio y no se motiva tampoco. Entonces, esta cuestión de encontrar cuál es el objeto de motivación es el trabajo. Eso no significa que se motiven con todo, y tampoco esperamos que se motive con todo, porque esto de identificar su motivación tiene que ver con esto de construir su proyecto de vida, con desarrollar su vocación y además, de alguna manera, acompañar el proceso de desarrollo de autonomía, que es lo más importante y fundamental en todo este proceso. Bien, les gustaría también saber ¿cómo crees que vamos a volver a las clases presenciales y cómo van a volver los alumnos? Acá hay dos cuestiones. Yo lo dije, bueno, al principio decía también, no quiero hablar de cómo llegamos acá y cómo vamos a volver, pero vamos, ya que preguntan, vamos a hablar. Creo que la misma respuesta está en eso, en cómo llegamos acá. Creo que llegamos, como digo, revolviendo agua y aceite, que la escuela es la escuela y no podemos de ninguna forma reemplazarla, que el proceso de continuidad pedagógica no es un proceso de continuidad pedagógica en sí, sino que es un proceso de suplantación, que no es continuidad, sino suplantación, que no es natural, que la escuela es un instituto, y lo repito, una institución, es un organismo que es irreemplazable porque es el único que otorga igualdad de oportunidades. Es el lugar en donde podemos congregarnos para igualarnos. ¿Cómo vamos a volver? Primero tenemos que pensar que el componente fundamental de la escuela es el docente. Entonces, debe haber un proceso de readaptación a la escuela. Ahora, este proceso de readaptación tiene que ver con el reconocimiento de nuestras capacidades para poder resolver problemas, para poder trabajar en equipo, para poder ser imaginativos y encontrar en esta resolución de problemas la creatividad adecuada. Debemos trabajar en ese reconocimiento, una etapa no fácil, no rápida. Necesitamos readaptarnos a un nuevo modelo de escuela. Si no, a ver, podemos hacerlo, volvemos como nos fuimos, de golpe, de un día para el otro, agarrar tu correo electrónico, agarrar tu computadora, agarrar tu celular y arréglate. Porque realmente, más allá de la ayuda de los directivos, obviamente, que estuvieron muy preocupados, por lo menos en mi caso, y sé de muchos colegas que lo han hecho, preocupados y ocupados por brindar herramientas, etcétera. Pero es cierto que desde el oficialismo lo que se hizo, vuelvo a decirlo, oficialismo en el sentido de quienes están en este momento en la gestión de las carteras educativas nacionales y provinciales, lo que hicieron es intentar revolver de tal manera para mezclar agua y aceite, y lo que encontramos es que nunca se van a mezclar, que no se puede mezclar la escuela con esto. Entonces, ¿cómo vamos a volver? Espero que nos den el tiempo ahora sí para pensar
nosotros, no es cómo vamos, sino cómo quisiera que volvamos. Tenemos que reunirnos, vernos las caras, a 2 metros de distancia, como quieran, pero debemos recuperar la institución escuela. No podemos tener una escuela basada, condicionada por vínculos sanitarios, aunque debemos hacerlo. Repito también, pensar que una escuela tiene que tener agua potable, a ver, no quiero pensarlo. Pensar que una escuela tiene que tener paredes, aulas en condiciones, no quiero pensarlo. Que tenga que tener papel higiénico, jabón en el baño, no quiero pensarlo. Que tenga que tener libros, computadoras y las mejores herramientas para desarrollar los aprendizajes, no quiero pensarlo. No quiero pensarlo, porque si lo estoy pensando es porque algo ha fallado. Entonces, prefiero que volvamos pensando en nosotros, pensando en cómo recuperar, no el tiempo perdido, sino cómo recuperar esta posibilidad de no seguir perdiendo el tiempo. Maitena nos dice, me entusiasma la evaluación de procesos de aprendizaje y características y capacidades actitudinales. Sugiero que publiquen y divulguen su experiencia muy valiosa. Bueno, después hay agradecimientos, excelente, dice, no puede transformarse los vínculos en solo sanitarios, bueno, varios excelentes, gracias, y bueno, reconocimiento a la experiencia que la ven como muy valiosa. Bueno, en función de también, Ariel, respetar los tiempos que habíamos pautado, yo le digo a quienes están participando, a la audiencia, que van a recibir en sus correos una encuesta que les va a enviar CREA en relación a hacer una valoración de este espacio. Y para hacer el cierre oficial le voy a dar la palabra a Silvia Benson, quien es la que ocupa el rol de presidente del grupo CREA Escuelas Los Fortines de la región sudeste CREA, y que es directora de la Escuela de Educación Secundaria Agraria de Azul. Así que bueno, los dejo con Silvia, que va a hacer las palabras de cierre, y en nombre de CREA, desde ya les digo muchas gracias. Silvia, te escuchamos. Bueno, muy buenos días. En nombre del grupo CREA de Escuelas Región Sudeste, Los Fortines, les damos las gracias primero a Ariel por habernos aceptado el desafío de hacernos pensar hoy en la escuela, en repensar nuestra escuela, y que la pandemia es una oportunidad para hacerlo. Y también, tomando las palabras de Ariel, esta idea del aprendizaje basado en logros genera una escuela absolutamente inclusiva. ¿Por qué? Porque cada niño, cada adolescente, cada joven, que aunque sea el mínimo logro haya obtenido, va a poder decir, yo puedo este poquito, pero yo puedo. Y desde ese punto de vista positivo, ya lo vamos a tener encauzado para aprender algo y dentro de sus posibilidades. Si alguien siente que puede, va a avanzar. Si alguien siente que tiene algo positivo dentro de sí, va a estar incluido en la sociedad. Si miramos a nuestros alrededores, en todas las ciudades del país, tenemos infinidad de personas que se sienten excluidas de las escuelas, de la sociedad, del sistema, y se encuentran excluidos como seres humanos, que es lo más duro que tenemos que soportar. Y dentro de este rol, uno de los roles que mencionó Ariel, de nuestro rol social
como docentes. El hecho de hacer que nuestros alumnos puedan encontrar su lugar, que puedan desarrollar su proyecto de vida. Aunque sea el proyecto más sencillo y más pequeñito, es un proyecto de vida y nosotros somos responsables de generar esa lucecita. Entonces, creo que esta mañana, donde hemos estado hablando de una escuela inclusiva, de una escuela colaborativa, porque no somos nadie sin el otro, y que debe ser flexible, porque venimos a tiempos complejos. Si queremos hablar de tiempos complejos, hay infinidad de filósofos que tienen para decirnos un montón. Nuestro rol como profesionales, docentes, es esencial. Y en esta vuelta a la escuela, cuando podamos, después de toda la cuestión sanitaria, que podamos pensar la escuela con nosotros, con nuestros colegas, con nuestros alumnos, porque nuestros alumnos tienen un montón para decirnos, y de ellos podemos aprender y podemos construir juntos una nueva escuela. Así que, Ariel, gracias por hacernos pensar que 170 años de educación en Argentina necesitan ser revisitadas, reformuladas, y tiene que salir desde las bases, tiene que salir desde nosotros los docentes, desde nuestros alumnos, no de un escritorio. Así que te agradecemos infinitamente. Me hiciste pensar muchísimo en cuanto al título secundario que no refleja las capacidades del MOA, así que acá hay un ruido grande, y bueno, a mí que me gustan los desafíos, creo que todos tenemos algo para hacer y algo para decir, y si nos juntamos, y este tiempo de pandemia, esta nueva forma de relacionarnos, que es a través de esta cajita de Zoom, o de cualquier otra aplicación, que sea una oportunidad para que como argentinos, como docentes, podamos repensar nuestra educación, nuestras escuelas y nuestro futuro. Así que muchísimas gracias por esta contribución y al desafío que te propusimos hoy. Y les pido lo mismo que le pidió Anaí, que respondan la encuesta. Es importante para nosotros para poder seguir formulando otras propuestas, y estamos abiertos a escuchar las ideas que nos pueden dar a través de las encuestas. Así que muchísimas gracias y a seguir pensando. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación también. Gracias, Ariel. Gracias a todos por haber compartido este espacio de reflexión.